Amigos, ¿qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual hacemos acopio de información importante con el propósito de que tengamos elementos para hacer un análisis que nos permita observar cómo evoluciona la realidad. Pues bien, ustedes saben que hoy salió la encuesta sobre percepción de inseguridad en las zonas metropolitanas del país. Y hay datos que es importante reflexionar con respecto a que esta encuesta, justamente la encuesta que se publica hoy, 23 de octubre, coincide justamente con el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Es una encuesta que cierra el ciclo de los 12 primeros meses de la presidenta de la República y en el cierre del primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo un incremento de 4.4% en la percepción de inseguridad de la población del país, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al tercer trimestre de 2025, realizada a 27.130 personas de 18 años y más en viviendas cara a cara, en 91 áreas urbanas del país y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esta encuesta fue publicada en la mañana por el INEGI. Un dato muy relevante es que la percepción de inseguridad ha aumentado en los más recientes 12 meses en 14 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y solo hubo descenso en esa percepción en las alcaldías de Xochimilco y Benito Juárez. Estamos comparando septiembre del 2025 con septiembre del 2024, este periodo que comprende los 12 primeros meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cuando López Obrador inició su primer año de gobierno, en 2019, la percepción de inseguridad en el país fue de 71.3%. Cuando entregó el poder a Claudia Sheinbaum Pardo, en 2024, la percepción de inseguridad en la República fue de 58.6%. Al cumplirse los primeros 12 meses de la actual administración, la percepción de inseguridad de los mexicanos es de 63%. Pero si lo vemos en distancia, de los 71.3% del 2019 al 63% del primer año completo de Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier manera hay una disminución importante de más de 7 puntos de diferencia entre el primer año completo de López Obrador y el primer año completo de Claudia Sheinbaum Pardo. Sí hay un brinquito entre el 2024 y el 2025, pero aún así está lejos del 71.3% que marcaba la percepción de inseguridad en el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Pero estos datos, es importante que quienes son responsables de los asuntos de seguridad los analicen con cuidado porque son un insumo importante para calibrar lo que se está haciendo bien y lo que hay que hacer para mejorar esa percepción de la gente. Pero además hay otro asunto muy importante. La percepción de la gente no cambia tan rápido como pudiera presumirse. Se tarda un buen rato. Pasan meses y en algunos casos años para que se modifique la percepción de la gente, como lo vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 3. Aquí vemos claramente que en el 2019 la percepción de inseguridad que había en el país representaba el 71.3%. Y la percepción que vemos ahora en el país en el primer año de Claudia Sheinbaum Pardo representa el 63%. ¿Esto qué significa? Significa que en números absolutos, a pesar del brinquito que da entre el 2024 y el 2025, hay una disminución en los últimos 7 años de 8.3% en la percepción de inseguridad que se mide en el país. Hay casos notables, por ejemplo, como el caso de la delegación Iztapalapa, la alcaldía que encabezó la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en donde el índice de percepción de inseguridad subió del 60.3% al 74.8% en los últimos 12 meses. En sentido opuesto,
Es notable el caso de la alcaldía Benito Juárez, en donde el índice de percepción de inseguridad bajó de 17.5%, uno de los más reducidos de la República, bajó del 17.5% que marcaba en septiembre del año pasado al 15.6% que marca en la encuesta que se publicó hoy y que realizó el INEGI. Y vemos en la diapositiva número 5 todos estos datos comparativos de septiembre de 2024 a septiembre del 2025, los primeros 12 meses del gobierno de Clara Brugada y también los primeros 12 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como les digo todos los días, mañana que den de alta, sin embargo al aire, el video de puntos y comas. Si usted quiere checar con más detalle estas estadísticas, abre el video, más o menos ubica dónde está la diapositiva que usted quiere observar, le pone pausa y ahí puede ver con calma lo que le estaba mencionando hace un momento. Hace un momento le decía que hay solamente dos alcaldías, la Benito Juárez y Xochimilco, donde hubo descenso en los porcentajes de percepción de inseguridad. Xochimilco del 72.6% bajó al 67.6%, y el caso notable que le mencionábamos de Benito Juárez, donde bajó del 17.5% al 15.6% la percepción de inseguridad. ¿Esto qué significa? Bueno, que de cada 100 personas hay 17.5 que se sienten inseguras, y ese porcentaje baja al 15.6% entre septiembre del 24 y septiembre del 25. Y vemos casos que son realmente notables a la inversa, como por ejemplo el caso de Iztapalapa, donde del 60.3% en los últimos 12 meses hay un incremento de percepción negativa del 60.3 al 74.8%. Entonces, algo tienen que hacer en el gobierno de la ciudad, algo se tiene que ajustar, porque 14 de las 16 alcaldías tuvieron incremento en la percepción de inseguridad, algo que no se veía durante la administración de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, en la Ciudad de México se requiere un ajuste porque hay una percepción negativa en crecimiento. Derivado también de la pugna entre dos facciones del cártel de Sinaloa, los llamados Chapitos y los llamados Mayos, Culiacán regresó a la lista de las ciudades con más alta percepción de inseguridad y se ubicó durante el primer año de la actual administración federal en el primer lugar del país, en tanto que, para desgracia de sus habitantes, se mantuvieron en la lista de las ciudades con más miedo Irapuato, Guanajuato y Ecatepec, Estado de México. Salieron de esta deshonrosa lista de altas percepciones de miedo ciudades como Tapachula, en el estado de Chiapas, que el año pasado marcaba 91.9% de percepción de inseguridad, y Fresnillo, Zacatecas, que tenía 87.9%. Lo vemos con toda claridad en la diapositiva número 8, las ciudades con mayores índices de percepción de inseguridad. Es notable, pero muy notable, que una ciudad como Tapachula, Chiapas, que marcaba 91.9% de percepción de inseguridad en septiembre del 2024, haya salido de esta lista de la ignominia de las ciudades en donde la gente tiene más miedo. Y resulta prácticamente natural que al exacerbarse la violencia en Culiacán, Sinaloa, ahora en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, aparezca Culiacán como primer lugar en la percepción de inseguridad con el 88.3, apenas una décima por encima de Irapuato, Guanajuato, que tiene una percepción de inseguridad del 88.2%. Si usted observa el comparativo de septiembre del 24 con septiembre del 25, notará que permanecen en esta lista de las 5 primeras ciudades con más alta percepción de inseguridad. Aparece Guanajuato, permanece allí Irapuato, Guanajuato, también permanece en la misma posición Ecatepec en el Estado de México, casi con el mismo porcentaje,
87% en el 24 y 84.4% en septiembre del 25. En el caso de Irapuato también 88.2 en la medición correspondiente a este año y 86.4 en la medición de septiembre del año pasado. En la lista de las ciudades donde la gente se siente más segura, se mantuvo en primer lugar San Pedro Garza García, con un extraordinario porcentaje de percepción del 8.9% con respecto a la inseguridad, y se coló al segundo lugar nacional Piedras Negras, Coahuila. Permanece en la lista de honor la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, que tenía el año pasado el segundo lugar entre las poblaciones de más baja percepción de inseguridad, y este año bajó al tercero, pero se mantiene entre los porcentajes más bajos de toda la República. Y lo vemos con toda claridad en la diapositiva número 10. Las ciudades con menores índices de percepción de inseguridad en septiembre del 2024 comparado con septiembre del 2025, primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vea usted, por ejemplo, el caso de San Pedro Garza García. En San Pedro Garza García, el 13.7% se sentía inseguro en el 2024 y baja ese porcentaje al 8.9%. No hay que perder de vista que este es el municipio más rico de toda América Latina. Ahí vive la gente que tiene más dinero. Muchos de los magnates del llamado Grupo Monterrey viven en San Pedro Garza García, y es un municipio que cuenta con muchos recursos para blindarse en contra de la delincuencia. Pero también, por ejemplo, es muy significativo ese 15% de percepción de inseguridad en Piedras Negras, porque es un porcentaje bajo. También aparece Benito Juárez de la Ciudad de México con 15.6%. Los Mochis es un caso que me llama la atención, porque Los Mochis es la ciudad que está al norte de Sinaloa. Si usted va hacia Sonora, si va hacia Ciudad Obregón, tiene que subir por Los Mochis. Y me llama la atención que en tanto que Culiacán aparece en primer lugar por la percepción de inseguridad entre las ciudades más inseguras del país con el 88.3%, su hermana norteña en Sinaloa, Los Mochis, aparece con un 19.2%, lo cual es bueno para la gente que vive ahí. Y se cuela a la lista de las 5 ciudades con menos percepción de inseguridad, se cuela San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 22.4%. Y sale de la lista Puerto Vallarta, Jalisco. Vea usted 2 ciudades de Nuevo León, de la zona metropolitana de Monterrey, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, aparecen ya entre las 2 ciudades con menos percepción de inseguridad de todo el país. Tomando en consideración que el Índice Nacional de Percepción de Inseguridad en septiembre del 2025 es de 63%, habría que resaltar que en promedio y por los bajos índices de percepción de inseguridad que reflejan los municipios observados por el INEGI, la zona metropolitana de Monterrey podría ser considerada como la más segura del país. Además de San Pedro Garza García, con un extraordinario 8.9% de gente que se siente insegura, el promedio más bajo de la República, aparece también San Nicolás de los Garza con un 22.4%, Apodaca con un 38.6% y Santa Catarina con un 45.5%. Lo vemos enseguida en la diapositiva número 12. Ahí vemos cómo las ciudades de Monterrey están entre las ciudades de Nuevo León, incluyendo Monterrey, a pesar de que Monterrey tiene un porcentaje alto del 64.6%, un punto por encima de la media nacional. A pesar de eso, de ahí para abajo vemos General Escobedo, 48.8%. De ahí para abajo todos están debajo de la media nacional. Escobedo 48, Santa Catarina 45, Guadalupe 47, Apodaca 38, San Nicolás de los Garza 22 y San Pedro Garza García 8.9% de percepción de inseguridad. Bajaron los porcentajes. Por ejemplo, vemos el caso de Apodaca, del 42 bajó al 38, San Nicolás de los Garza bajó de 28 a 22, San Pedro Garza García de 13 a 8%,
Santa Catarina de 47 a 45, Guadalupe de 47.3 se quedó en 47.4 y Monterrey subió un poco, pero en promedio la zona metropolitana de Monterrey es la que tiene en conjunto los municipios metropolitanos, tienen el porcentaje más bajo de percepción de inseguridad de las tres principales zonas metropolitanas. La otra, usted lo sabe, es la Ciudad de México, y la tercera zona metropolitana, o la segunda, según se le quiera ver, es la que corresponde a la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de Jalisco, hay repuntes en los índices de percepción de inseguridad en el transcurso de los últimos 12 meses, durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay un repunte en los índices de percepción de inseguridad en Guadalajara, gobernado por Movimiento Ciudadano, y en Tonalá, administrado por Morena. Mientras tanto, Tlaquepaque refleja una disminución de 5 puntos en su índice de inseguridad, en tanto que se mantienen estables Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Puerto Vallarta. Lo vemos en esta diapositiva número 14. Ciudades de Jalisco con percepciones de inseguridad. Estamos viendo las principales ciudades de Jalisco, las que están en la zona metropolitana y el principal puerto turístico, pues probablemente, bueno, sí, más o menos equiparable, o habrá que ver cómo se puede medir eso, pero creo que después, junto con Acapulco, Puerto Vallarta es de los lugares turísticos más importantes de la costa occidental de México. Pero vea usted, en el caso de Zapopan se mantiene estable, 50-49, Guadalajara sube un poco, 74.7 a 78.9, Tlajomulco más o menos se queda igual, 74 contra 73, pero hay que tomar en cuenta que este promedio porcentaje de Guadalajara y de Tlajomulco están muy por encima de la media nacional, que es del 63%. Tlaquepaque baja del 65% al 60%. Tlaquepaque es un municipio gobernado por Morena. Tlajomulco es gobernado por MC. Tonalá es gobernado por Morena y sube de 60.7 a 65.4. Puerto Vallarta es un municipio gobernado por el Partido Verde y sube de 21.3 a 24.7. Pero sí hay dos municipios, dos en particular, Guadalajara y Tlajomulco, que están muy por encima del promedio nacional de percepción de inseguridad, de 63 a 78 y a 73 puntos porcentuales. Con respecto a los lugares en los cuales la gente se siente más insegura, también hay ligeros repuntes cuando las personas se refieren a los cajeros automáticos en la vía pública. También cuando se refieren al transporte público, a las carreteras, a las calles por las cuales transitan habitualmente los vecinos, y refiriéndose a la inseguridad en los bancos. La vemos en la diapositiva 16 y es importante que lo veamos así. El trayecto de los últimos 12 meses, la comparación de septiembre del 2024 contra septiembre del 2025. Vea usted que en el caso de septiembre del 24, la gente dice que los cajeros en la vía pública siente inseguridad, el 67% contra el 71.7%, casi más o menos 4 puntos porcentuales subió la percepción de inseguridad. En el transporte público, de casi 62%, sube a 64.9%. Sube ahí prácticamente 3 puntos porcentuales. En cuanto a la seguridad en carreteras, en septiembre del 2024 la gente percibía, el 53% de la gente percibía que había inseguridad en las carreteras, y llega el porcentaje al 64.4%. En las calles que habitualmente transita la gente, la percepción en septiembre del 24 era del 51%, y en septiembre del 25 ya está en 57.1%. En bancos igual, en bancos la percepción sube del 51 al 54. Hay un ligero repunte entre el tercer trimestre del 2024 y el tercer trimestre del 2025, algo que requiere también seguramente un análisis detallado de quienes tienen la responsabilidad de preservar
la tranquilidad de la gente en estos espacios en donde la gente se mueve cotidianamente. Usted puede ver esta diapositiva poniéndole pausa al video a partir de mañana para que tenga una idea muy clara de dónde y en qué lugares las personas dicen que se sienten inseguras. Y llama la atención en esta encuesta, particularmente la que se publica hoy, hay datos que llaman mucho la atención, como por ejemplo, la enorme fuerza que están tomando los medios digitales como instrumentos de la gente para informarse sobre los asuntos relacionados con la seguridad pública. Se observa también que la mayoría de las personas han empezado a abandonar los medios tradicionales como la televisión abierta, los periódicos impresos y la radio convencional. Vamos a ver la diapositiva 18. En esta diapositiva 18, que corresponde a la encuesta del 2025, la que se publicó, esta encuesta corresponde al 2024. La puse para que nos sirva de referencia con respecto a lo que veremos en el 2025. Esta encuesta esta gráfica es parte de la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al tercer trimestre del 2024. Comparamos septiembre del 24 con septiembre del 25. Pero aquí ya llama la atención, por ejemplo, que la gente, el 84.1% de la población de 18 a 29 años, los jóvenes, se enteró sobre la seguridad pública durante el tercer trimestre del 2024 por medio de las redes sociales. Vea usted, por ejemplo, redes sociales, 55.2% se sienten inseguros y el 44.7% se sienten seguros, pero en conjunto estamos hablando de que los jóvenes de 18 a 29 años se informaron de la seguridad a través de las redes sociales, 84 de cada 100. Eso nos da una idea muy clara de por dónde se tiene que encaminar la comunicación. También con respecto a la comunicación personal en el entorno de la vivienda, el 56.1% se entera en las pláticas con sus vecinos. Con sus vecinos se entera qué está pasando en el barrio, en la colonia. También baja muy sensiblemente el porcentaje de personas que se enteran de la inseguridad viendo noticieros de televisión. Vea usted qué número, apenas el 44%. El 44% es el promedio de personas que se enteran de lo que pasa a través de la televisión. Y en Internet en general, que tendríamos que sumarlo a la gente que se informa en redes sociales, en el Internet en general, el 34.5% se informa indistintamente por diferentes fuentes, pero a través de Internet. Y en cuanto a la comunicación personal en el trabajo o en la escuela, solo el 24.3% en promedio se informa en la plática con sus amigos o con sus compañeros en la escuela. Pero vea usted lo que está reflejado en la diapositiva 19. Esto sí es impresionante, ¿eh? La mayoría de las personas se enteró sobre seguridad pública a través de redes sociales, principalmente Facebook, en el tercer trimestre del 2025. Esto es lo que dice la gente en la encuesta que se publica hoy. La encuesta que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 59% dice que se entera de la información sobre seguridad a través de Facebook. Luego, viendo noticieros de televisión, baja el porcentaje al 58%. Es decir, hay más gente ya viendo noticias sobre seguridad en Facebook que en los canales abiertos de Televisa y de Televisión Azteca o de las concesionarias en los estados. También la comunicación personal en torno a la vivienda, en la colonia, en el barrio, es importante con el 56%. Otro dato que llama la atención de cómo están cambiando los tiempos, porque es un cambio de comunicación y un cambio cultural muy fuerte, que 22.4% de las personas dice que se entera de los asuntos de seguridad a través de WhatsApp. Y esto tiene que ver con una práctica que se está generalizando en el país.
Cuando designan, por ejemplo, algún jefe policíaco como responsable de una colonia o de varias colonias, pues ya es muy común que se establezcan redes de WhatsApp entre la autoridad y los vecinos para comunicarse en situaciones de riesgo relacionadas con la seguridad. Como usted puede ver, me interesaba mucho compartirle esta gráfica porque vea la parte inferior de la gráfica. Solo 5.6% de las personas dicen que se enteran de los asuntos de seguridad en periódicos y revistas en papel, lo cual muestra que hay un descenso muy marcado en los medios convencionales. Ve usted también que solo el 18.3% de las personas encuestadas dice que se entera de los asuntos de seguridad a través de los noticieros en radio. Estamos hablando de una muestra muy fuerte. 27,000 personas en vivienda en 91 áreas urbanas del país y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. No es una encuesta patito, es una encuesta muy sólida y los datos que le estoy compartiendo muestran un cambio cultural muy importante, yo diría que profundo, en la forma como la gente se está informando ya en este momento, en la actualidad. Ya para que Facebook aparezca en primer lugar, es porque el cambio cultural se está dando profundamente. Y en conclusión, de las 3 zonas metropolitanas más pobladas del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, es la conurbación del Valle de México la que refleja un desgaste más marcado. Es lógico también, es una zona metropolitana más grande, más compleja, con más problemas, pero es un asunto que se tiene que atender porque la percepción negativa con respecto a la seguridad sí sufrió incremento en 14 de 16 alcaldías de la zona metropolitana. Y este es el balance que nos ofrece el INEGI en el comparativo de septiembre del 2024 a septiembre del 2025, el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer año de la jefa de gobierno Clara Brugada. Hay una disminución con respecto al primer año de López Obrador y es una disminución importante porque lo veíamos al principio. En el 19 la percepción era del 71.3 y en el 2025 es del 63.0. Pero todo lo que vemos en las gráficas que le mostré nos dan un panorama muy claro de dónde se están moviendo los problemas de la seguridad pública y esto es una herramienta importante para aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar la tranquilidad de la población. Con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen ustedes.